Ok, hola. La vez pasada estábamos empezando a abordar el hecho que podíamos describir varios grados de libertad o el espacio de estados de varios grados de libertad haciendo productos tensoriales de los espacios correspondientes a cada grado de libertad. Les prometí que hoy íbamos a hacer un par de ejemplos donde se ilustraba mejor cómo era este producto tensorial de estados en dos situaciones distintas. El primero nos va a mostrar que cuando yo hablo de grados de libertad no necesariamente estoy hablando de aumentar información sobre, por ejemplo, el estado de una partícula, sino que puede ser simplemente aumentar el número de partículas. Entonces, el primer ejemplo que vamos a ver es el ejemplo en que tengo un par de partículas. Y supongamos que cada una de esas partículas está viviendo en una dimensión, de tal manera que el espacio de la partícula 1 puede tener la base de posición que ya habíamos descrito antes y nuestro observable que va a conformar el conjunto completo de observables compatibles va a ser la posición. Ahora, sobre la misma dimensión puedo tener otra partícula a la cual también le asocio un espacio de estados. También le puedo decir que la base va a estar dada por los kets propios del observable posición, que es en sí mismo un conjunto completo de observables compatibles. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, nuevamente va a suceder lo que sucedía, por ejemplo, cuando yo incluía una dimensión más para una partícula. Porque el estado X' para la partícula P1 originalmente es no degenerado. Pero ahora que tengo una partícula extra, este estado se ve infinitamente degenerado gracias a que él va a ser simplemente el conjunto de todos los posibles valores de posición de la otra partícula. Recordemos que ahora mi sistema entonces tiene que vérselas con los estados de las dos partículas simultáneamente. ¿De acuerdo? Entonces el estado X' no queda completamente definido hasta que yo no especifique también la posición de la otra partícula. La cuestión es que habíamos visto que la base del espacio total lo podemos ver como el producto tensorial de las bases de los dos espacios originales. Y un estado arbitrario, entonces, de las dos partículas se va a ver como una función de onda, ahora cuando yo represente en el espacio de posición o en la base que tengo, con dos argumentos, x1 y x2. Fíjense que la situación es muy parecida a lo que teníamos cuando yo añadía una coordenada extra en una sola partícula, ¿cierto? Donde allá lo llamábamos x y y. Entonces es muy parecido, pero conceptualmente es distinto, ya veremos por qué. Ahora, ¿qué es lo que habíamos visto que era importante cuando hablábamos del producto tensorial? Que efectivamente casi que podíamos pensar en ambos espacios por separado. Pensemos aquí en las partículas y en la energía. Cada una por aparte va a tener un hamiltoniano descrito de esta manera, con un observable P asociado a la partícula 1 y otro observable P2 asociado a la partícula 2 y sus posiciones. Si supongo que las partículas no interactúan, el hamiltoniano total es simplemente pues, la suma de los hamiltonianos, ¿cierto? Ahora, formalmente tenemos que tener un poco de cuidado porque cuando yo pensaba independientemente de ellos, teníamos que los grados de libertad o la dimensión del espacio de Ketz aquí era 1 y aquí la dimensión del espacio de Ketz también era 1. Pero cuando yo hablo en el espacio total, este señor tiene que actuar en un espacio de dimensión 2. Así que formalmente recordemos que cuando yo extiendo mi hamiltoniano de la partícula 1 tengo que hacer esta multiplicación acá y cuando extiendo el de la partícula 2 tengo que hacer este producto acá. ¿De acuerdo? Sin embargo, pues usualmente uno ya lo tiene eso, digamos, interiorizado y simplemente denota de esta manera. ¿Listo? Pero recordemos que entonces estos dos señores están definidos en el espacio total, mientras que cada uno de estos está definido en el espacio que le corresponde de la partícula 1 y de la partícula 2. El punto entonces es que la energía se separa o se factoriza en una suma y entonces solucionar el problema de valores propios de la energía se va a reducir a solucionar cada uno por separado, ¿cierto? Si yo soluciono cada uno, yo voy a solucionar el problema total. Veámoslo mejor. Supongamos que yo tengo para la partícula 1 solucionado el problema de valores propios. Digamos que conocemos estos kets y estos valores propios.
Y para la partícula 2 también supongamos que conocemos estos kets y estos valores propios. O sea, conozco el espectro y los estados de energía, autoestados de energía de cada una de las partículas por separado. Veíamos entonces que el hamiltoniano en el caso no interactuante queda de esta manera, y si yo conozco estos y hago el producto tensorial entre ellos, yo sé cómo actúa este señor sobre este. Simplemente como la suma. De tal manera que el espectro de este señor va a ser la suma de los espectros. ¿De acuerdo? Y los estados propios de energía van a ser los productos tensoriales de los estados propios de energía de las partículas por aparte. Ahora, seamos un poquito más precisos en lo que estoy diciendo. Yo he estado elaborando para explicar o describir todo esto en términos de unas funciones de onda. La función de onda, habíamos dicho, o la representación, cuando yo proyecte en la base, va a quedar como un producto de las representaciones. Eso también lo habíamos visto en el caso general del producto tensorial. En este caso yo sé que las representaciones de cada uno de ellos va a ser la proyección en la base que le asociábamos a cada punto. ¿De acuerdo? De tal manera que la función de onda que describe todo el sistema ahora va a ser el producto de las dos funciones de onda. Bien. Aquí en este último paso estoy suponiendo que este señor yo lo puedo contar. O sea, es un espectro discreto de tal manera que los puedo contabilizar, ¿sí? Es enumerable y puedo ponerles una etiqueta IJ. Entonces, en este caso, lo único que tengo que hacer para describir las funciones propias de energía es multiplicar las funciones propias de energía de cada uno de los espacios. Esto pues puede llegar a ser bastante complicado, pero hay un ejemplo que es trivial. Relativamente hablando. Pensemos en partículas libres. Para partículas libres sabemos que el hamiltoniano no cuenta con esta parte y solo tenemos la parte cinética. De tal manera que los autoestados de energía son los mismos autoestados de momento. ¿De acuerdo? Y habíamos dicho que el momentum se ve representado como una derivada espacial, ¿de acuerdo? De tal manera que entonces tengo que la función de onda, la autofunción de la derivada, ¿cuál es? La exponencial, ¿de acuerdo? O sea que debe ser relativamente obvio que las autofunciones de P van a ser las exponenciales que van a ser las representaciones de P, de las autofunciones de P. ¿Listo? Aquí hay algunos números que no voy a explicar, ¿ok? Pero son para normalizar la onda, pero debe ser obvio que si yo golpeo esto con una derivada, vuelve y obtengo el mismo valor la misma función, es una autofunción. Con autovalor P. ¿Listo? Entonces, no voy a entrar en detalles en esto, pero para cada una de las partículas o para cada uno de los espacios, las autofunciones de energía van a ser las mismas autofunciones de momentum, que son estas exponenciales, que después vamos a estudiar con más detalle, ¿de acuerdo? De tal manera que entonces las autofunciones de energía de dos partículas libres no interactuantes entre ellas van a estar dadas por la multiplicación de esta para una y esta para otra. ¿Sí? Siguiendo aquí la receta que habíamos hecho. Simplemente cojo lo que aprendí de una sola partícula y lo que aprendí de otra sola partícula. Entonces se ve como chévere porque entonces yo puedo casi que desligar y pensar en solo una partícula y después pienso en la otra y al final las uno. No es tan trivial, obviamente no es tan trivial. De hecho, lo interesante no es tener dos partículas que nunca hablan entre ellas. Lo interesante es que en algún momento ellas interactúen. O sea que nos interesa que existan interacciones. O sea, puede existir una parte en el hamiltoniano que, por ejemplo, dependa de la posición de una y dependa simultáneamente de la posición de otra. Y eso no aparecía en cada una por separado.
¿De acuerdo? O sea que yo no voy a poder pensar en la solución como solucionar una y solucionar la otra y después unir las soluciones. Sin embargo, de lo que aprendimos del producto tensorial es que aún me sirven las bases que yo había construido antes, ¿cierto? Me habían dicho, si tengo una base acá, puedo extender esa base al espacio de las dos partículas juntas. Entonces eso es una ventaja, ya podemos pensarlas por separado y después construir la base haciendo el producto tensorial. Este problema en particular, por ejemplo, va a ser útil o va a ser relevante cuando estemos estudiando el átomo de hidrógeno, que va a entrar la interacción entre el núcleo o el protón con el electrón. Entonces con esto ilustramos el hecho que pueden haber productos tensoriales y extiendo el número de grados de libertad si tengo más de una partícula. ¿Qué pasa si estamos hablando de grados de libertad internos? Pensemos para esto en un electrón que vive en un espacio unidimensional. Ahora, que yo tenga la información de la posición del electrón no va a marcar completamente o no va a determinar completamente el estado del electrón. Y no es porque yo no conozca el momento, ya sabemos que eso en la cuántica no lo vamos a hacer, sino que vamos a tener una función de onda que va a estar descrita por la coordenada del electrón. Lo que sucede es que el electrón tiene un grado de libertad extra. Ese grado de libertad extra es precisamente el spin, que me dice que el electrón puede tener un spin apuntando hacia arriba o hacia abajo o en otras direcciones, pero sabemos que lo podemos describir por una base de dos elementos, o sea, es un espacio dos dimensional. Quiere decir que si yo quiero definir completamente el estado del electrón, no solamente tengo que decir su posición, sino también su estado de spin. Entonces pensemos esto a la luz de lo que hemos hecho. La idea es, ya tenemos cómo describir la posición, ¿de acuerdo? Y en algún momento también estábamos hablando cómo describir los estados de spin, que fue lo que hicimos, grosso modo, discutiendo el experimento de Stein y Gerlach. Sabíamos que podemos describirlo a partir de un solo observable, el observable de spin en la componente Z, y que pueden haber dos posibles estados, spin arriba y spin abajo, que usualmente los llamamos. Entonces, si yo quiero describir el estado completo del electrón, entonces tengo que combinar estas dos informaciones o estos dos espacios de estados, como con el producto tensorial de estados. Entonces, tenemos una base en uno, tenemos una base en otro, y con esto podemos hacer la base para el espacio total. ¿Qué va a satisfacer? Entonces, la relación de ortonormalidad para el espacio con espectro discreto, con base discreta, y la relación de ortogonalidad para el espacio con base continua, la de posición. Y combinamos estas dos cosas con la relación de completez. Si recuerdan, en algún momento habíamos hablado que en general pues tengo que combinar y considerar que puedo tener observables con espectro continuo y discreto simultáneamente. Y eso es lo que está pasando aquí. Entonces pongo una sumatoria para correr sobre los índices discretos y una integral para correr sobre el índice continuo. Entonces con esto ya tenemos cómo abordar este problema. Y pues nuestro interés, sabemos, es, por ejemplo, trabajar sobre la representación en sí. ¿Cómo? Cogemos el estado y lo proyectamos sobre la base. Entonces ahora lo que tengo es un índice continuo, que lo voy a pensar simplemente como el argumento de una función de onda, y un índice discreto, en este caso toma dos valores, que me van a decir que en realidad el electrón está descrito por dos funciones de onda. Ahora, en este momento pues no va a quedar completamente claro por qué tengo que hacerlo de este modo. Cuando estemos viendo la teoría de momento angular va a quedar completamente claro. Pero entonces lo que estoy viendo es que puedo arreglar la representación de mi electrón como algo que tenga dos componentes, que serían las dos funciones de onda que describirían al electrón. Y ese vectorcito que tienen ahí tiene un nombre espectacular que ya se conoce desde varios tiempos y es el espinor, los espinores de Pauli.
Entonces tenemos que al electrón, por tener un grado de libertad extra, tenemos que darle la libertad de estar descrito por varias funciones de onda simultáneas. ¿Ok? O si lo preferimos, simplemente decimos que la función de onda del electrón pues, va a tener un carácter vectorial. Ahora, lo mismo hubiéramos hecho si no estamos considerando una sola dimensión, sino tengo varias dimensiones, como este es el caso. Entonces lo único que va a suceder es que las funciones de onda dentro de mi espinor van a depender de las tres coordenadas x, y, z. Algo interesante es que lo que acabé de decir pues no depende realmente de que estemos hablando de un espectro discreto con solo dos posibles elementos en la base. Yo pude haberles extendido a más. Entonces imaginémonos que tuviéramos un espectro discreto que puede extenderse incluso con una base infinita, no tiene que ser finita. Y si yo extiendo lo que acabé de hacer, entonces si tenía base 2, teníamos 2, y si tengo más, entonces voy a tener más elementos. Ese tipo de grados de libertad se presentan. De hecho, van a aparecer también cuando consideremos que el electrón esté girando alrededor del átomo. ¿Ok? También va a aparecer una cosa con muchísimo más componentes. También aparece, por ejemplo, con los grados de libertad internos correspondientes, por ejemplo, a las interacciones nucleares, donde van a aparecer precisamente más grados de libertad. Uno de estos, por ejemplo, el color, donde me dice que tengo 3 posibilidades para describir los estados de las componentes del núcleo o quarks, donde entonces tendríamos unos vectores, si queremos llamarlos pinores, de 3 componentes allí. Entonces, con estos ejemplos, espero quede un poco más claro y sentado para qué sirve y cómo utilizar esto del producto tensorial y cómo visualizar el producto tensorial de estados para describir sistemas con más de un grado de libertad. Veíamos que no necesariamente tiene que estar pensándose en distintas partículas, puede ser una misma partícula, pero con distintas formas o distintos modos de adquirir información de ella. Por ejemplo, el momento angular, como en este caso, y su posición. Entonces ya estamos prácticamente preparados para la dinámica. Así que eso lo empezaremos en las próximas sesiones. Espero sigan que se cuidando. Nos estamos viendo. Hasta luego.